Hola, soy Sofía Cisniega y esta es Mi Vida en Series. La primera serie en la que salí fue Los Minondo en Canal 11. Carmela, mi personaje, era una mujer mestiza, que es una serie que va de la independencia a la revolución. Y bueno, en general la serie fue un gran como experimento en México de hacer estas primeras series. La hizo el Canal 11, eran de muy bajo presupuesto estas series, pero la verdad es que estaban muy bien filmadas, estaban filmadas en cine y bueno, pues nos divertimos mucho, muy buenos actores. Bienvenida a Realidad. Fue para mí, no para mí, en realidad fue un parteaguas, yo creo que en la televisión mexicana. Cuando hicimos Bienvenida a Realidad no había series juveniles que fueran tan, digamos, como honestas, ¿no? Que fueran directas, que retrataran con mucha verdad lo que estaban atravesando los adolescentes en México. Entonces, por ese lado me da gusto haber formado parte de ella, porque creo que conectó con muchísimas personas. Y bueno, creo que fue el primer personaje, mi personaje fue el primer personaje bisexual en la televisión mexicana, según yo. Pues creo que eso, mucha gente se identificó con la serie y la verdad es que le fue muy bien, fue muy pesado de hacer. Había cosas del personaje que sí estaban, digamos, escritas desde un principio. Sí sabía que era un personaje bisexual, sabía que había perdido a sus papás. Digamos, había ciertas relaciones que tenía el personaje que ya estaban escritas, pero bueno, siendo una serie de un formato tan largo que en realidad es considerada más una teleserie, había espacio para cambiar muchísimo la dinámica entre los personajes, ¿no? Entonces, creando más historias y otras fueron apagándose y así, ¿no? Entonces, la verdad es que es un formato complicado por eso, porque son demasiados episodios y yo prefiero hacer formatos de series más cortas. En Gossip Girl Acapulco, pues bueno, fue una gran experiencia, estuvimos como 6 meses viviendo en Acapulco y era una serie muy ambiciosa que tenía, digamos, un muy buen presupuesto para el año en el que la hicimos. Una de las primeras series de formato corto. Digamos que Los Minondo fueron, me parece que son solamente 4 o 6 episodios. Era más una miniserie, pues Bienvenida a Realidad, una serie de formato muy largo, no más como una teleserie. Y Gossip Girl Acapulco era justamente una apuesta por empezar a hacer series, digamos lo que hoy conocemos como series, ¿no? Series de verdad en México. Entonces eran menos episodios, tenía un presupuesto mucho más alto, era una coproducción con Warner Brothers, entonces pues era como una gran apuesta, ¿no? Entonces bueno, afortunadamente la pasamos muy bien, también hice grandes amigos y bueno, el problema de Gossip Girl es que en ese entonces no había dónde pasar una serie con este formato, porque justamente no la podías pasar todos los días porque eran pocos episodios, digo pocos, no tan pocos como hacemos ahora, pero me parece que son como 24 tal vez, no me acuerdo, que justamente ahorita pensaría que son demasiados episodios, pero en ese entonces eran pocos y entonces justamente ese era el problema, la gente no estaba acostumbrada a ver series una vez a la semana, ¿no? No había plataformas de streaming, entonces un poco ese fue el problema con el que se enfrentó, ¿no? Que ahora, ¿cómo le ofreces este producto al público, ¿no? Porque de nuevo, no sabían dónde verla, ¿no? O sea, salía en la televisión por cable, pero también en algún momento la pusieron como en la televisión abierta, pero no la querían poner en los canales principales porque tenía una protagonista que en algún momento por ahí algún ejecutivo dijo que no podían poner una protagonista que fuera borracha, puta y no me acuerdo qué otra cosa. Y yo, bueno, pues esa soy yo. Entonces, claro, era una serie que, de nuevo, pensando en las televisoras que hacen telenovelas, pues también era mucho más fuerte, ¿no? Tenía escenas sexuales, tocaba de pronto justamente con... la verdad es que no me parece que es una serie particularmente fuerte para nada, pero era mucho más de lo que estaban acostumbrados a poner en la televisión abierta en México, ¿no? Señora Ávila, para mí fue la primera serie, digamos, serie seria que hice. Ese, digamos, género es el que más me gusta el thriller, el drama muy contenido, entonces pues me dio mucho gusto ser parte de ella. Era una serie que estaba muy bien producida, que era de HBO y pues justamente probablemente de los, ¿no? Junto con Gossip Girl Acapulco fue como de los primeros intentos de hacer series de formato más corto en México, ¿no? Entonces me encantan las escenas que tuve ahí, tuve unas escenas súper dramáticas, bastante violentas,
pero bueno, increíble, a mí es lo que me gusta hacer, entonces, sí, la verdad es que lo disfruté mucho. Sí, definitivamente. En esas escenas, sí, mi personaje se llamaba Luna y en esas escenas tan violentas que hicimos, pues había mucha sangre. Y yo no sé a quién, a mis queridísimos amigos de maquillaje que amo y adoro, pero alguien cometió un error muy grave de ponerle miel a la sangre, o sea, de hacer la sangre con miel. Entonces, pensemos que estuve probablemente 14 horas filmando unas escenas en donde me arrastraban, me golpeaban, tanto me colgaban, una cosa espantosa, pero entonces imagínense que, claro, yo tenía que estar despeinada de por sí y me habían puesto como unas extensiones en el pelo para que se viera como más así, ¿no? Más revuelto y desaliñado. Y entonces, claro, cuando empezaron a poner esta sangre hecha con miel, pues bueno, la fueron poniendo y poniendo y poniendo, además de otras cosas que se usan en maquillaje, ¿no? No me acuerdo ahorita qué, pero pues aceite para que te veas así como sudada, no me acuerdo qué más usaron, pero una serie de productos. Entonces toda esa mezcla de productos, al final del día, 14 horas después, hizo que de verdad mi pelo ya fuera prácticamente insalvable. O sea, tuvieron que estar como 6 personas, estuvimos como hasta las 5 de la mañana en un camper tratando de lavarme el pelo y de desenredarme esos nudos y bueno, literalmente llegó un punto en el que sintieron que me iban a tener que cortar el pelo, ¿no? Entonces eso sí fue, cada vez que veo a justamente ese equipo de maquillaje nos reímos y casi lloramos de lo horrible que fue porque no había manera de desenredar esa maraña, ¿no? Entonces desde entonces prohibida la miel en el pelo. Camila en Entre Correr y Vivir era este personaje que no recuerdo muy bien qué hacía, pero me parece que tenía un novio que era corredor ¿no? Como de coches. Entonces la serie va de eso, ¿no? Es de carreras de coches. Creo que nunca se había hecho una serie sobre eso en México, entonces, bueno, pues tenía como su parte emocionante y creo que también fueron muchos episodios. Entonces creo que Bienvenida a Realidad y Entre Correr y Vivir son las series que he hecho que han sido como de un formato muy largo. Las 13 esposas de Wilson Fernández era una serie en donde cada episodio contaba una historia diferente, o sea, se centraba, no me acuerdo muy bien, pero se centraba como un personaje diferente, pero creo que había personajes que iban a lo largo, algunos personajes iban a lo largo de toda la historia. Claro, entonces cada episodio contaba la historia de una de las esposas de Wilson Fernández. Entonces yo hice un personaje que me gustó mucho porque era un personaje que estaba en la cárcel, o estaba como encerrada o algo así. De nuevo, escenas con drama, contenido y cierto grado de tensión. Y me gustaba el personaje porque el vestuario pues, era como más, ¿no? Era como medio chola, la pasamos también muy bien. Sincronía es una serie de 4 episodios nada más, si mal no recuerdo. Y la filmamos parte en Acapulco y de nuevo también es una serie que es justo drama, entonces también disfruté mucho hacerla. Ahí es donde me hice amiga de Chespi, que lo quiero mucho. Estuvo bueno, tenemos una escena muy violenta, tan violenta que de pronto ahí fue cuando empecé a darme cuenta que, bueno, que el trabajo del actor, por más que tengas muchísimo entrenamiento, de pronto hay escenas donde el cuerpo no sabe si realmente es violencia ficticia o no, ¿no? Entonces, pues es importante como también estar muy conscientes de eso, porque claro, no es que realmente te golpeen, ¿no? Y te duela, pero por ejemplo, hay una escena ahí donde sí me zarandea y me avienta, ¿no? Entonces sí hay un impacto y hay probablemente un golpe de adrenalina en el cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo pues no sabe, ¿no? Entonces sí, el cuerpo reacciona, ¿no? Entonces, pues es importante estar conscientes de eso porque sí puede digamos, no es lo mejor que le puede pasar a tu cuerpo, ¿no? El cuerpo no distingue justamente si es violencia real o no. Mara en La Casa de las Flores, bueno, La Casa de las Flores es una comedia, como probablemente saben, entonces es otro género completamente diferente al que estoy acostumbrada a hacer. Es un personaje como mucho más, no te diría nerd, pero es una wedding planner, entonces, pues, ¿qué más te digo de Mara?
cómo uno hace los proyectos y luego ya no, ya no te acuerdas tanto. Pero bueno, trabajar con Manolo Caro es increíble. También la mayoría de las escenas fueron con Darío Bernal. Y bueno, pues fue una producción, digamos, grande en Netflix a la que le fue muy bien. Club de Cuervos fue la primera serie que hizo Netflix fuera de Estados Unidos. O sea, en cualquier país del mundo, digamos que Netflix escogió México para hacer su primera serie en el extranjero, ¿no? Entonces es la primera serie en español de Netflix, pero también es la primera serie, digamos, extranjera de Netflix. Club de Cuervos hicimos 4 temporadas, fue divertidísima de hacer. Justamente yo no había hecho como nada de comedia. Mientras estudié la carrera de actuación en Nueva York siempre me enfoqué en el drama, entonces yo tenía esta idea como de que pues no me llamaba tanto la atención la comedia. La verdad es que yo no consumo mucha comedia, no veo mucha comedia, pero fue Luis Gerardo Méndez el que me dijo, tienes que hacer comedia. Él y Gary me dijeron, tienes que hacer comedia, por favor, lo haces increíble. Y yo diciendo, no, porque al principio fui a un casting y me decían, no, Luis, wow, está increíble, no sé qué. Y yo decía, es que yo no sé hacer comedia, de verdad no. O sea, contraten a una actriz de comedia porque yo no sé hacer comedia. Fue una serie que aunque ya estaban, obviamente, todos los episodios escritos, nos permitía improvisar mucho. Entonces eso, pues bueno, éramos bastante libres, ¿no? Nos daban mucha libertad a los actores. Probablemente, y no estoy segura porque no fui productora definitivamente de Club de Cuervos, probablemente es una serie que tenía más presupuesto. Bueno, estaba como mucho más cuidada, había mucho cuidado en que los guiones estuvieran muy bien escritos. Y además también era la primera vez que una serie mexicana se ponía en una plataforma de streaming, pero a nivel mundial. Nuestras series normalmente salían en Latinoamérica, de repente en algunos otros países, ¿no? Como sabemos, las telenovelas mexicanas pues siempre las han puesto así como en Rusia y en lugares así, pero yo, como no hago telenovelas, pues nunca había tenido como esa plataforma, digamos, ¿no? Como de que vieran algo a nivel mundial. Híjole, es que nos divertimos tanto, o sea, a veces nos daba tanta risa que teníamos que cortar, ¿no? O sea, no podíamos seguir filmando. Porque podíamos decir lo que se nos diera la gana, ¿no? Claro, dentro de, ¿no? O sea, que tuviera sentido con la historia y lo que estaba sucediendo en la escena. Las primeras escenas que hicimos, estábamos Luis Gerardo y yo, y es una escena donde estamos como, creo que yo voy a entrevistarlo al club, y entonces estamos como viendo el campo, digamos, ¿no? Del club, y creo que Luis Gerardo dice algo así como, me empieza a decir que hay que cuidar los recursos naturales y no sé qué. Claro, mi personaje al principio de Club de Cuervos pues no está escrita de una manera en la que sea particularmente inteligente. Tiene un arco, ¿no? Y se va volviendo mucho mejor periodista y mucho más informada, etc. Al principio es más una chava que pues le dieron el trabajo por cómo se ve y ya, ¿no? En esta escena en donde él dice, ¿no? Me está diciendo que hay que cuidar los recursos naturales, no, ya a mí se me ocurrió decir como, sí, pues sí, tanto pasto, ¿no? Sí, tanto pasto, ¿no? Como si el pasto fuera un recurso natural. Y Luis Gerardo nada más me volteó a ver con una cara como de... Y, o sea, nos tuvimos que aguantar la risa, ¿no? Y a mí me dio mucha pena y en ese momento era de los primeros días de filmación. Claro, nadie me conocía, entonces de repente yo dije, improvisé en ese momento, dije eso, bueno, les encantó, o sea, aplaudieron, wow, qué risa. Pero de pronto dije, híjole, yo creo que ellos no saben si yo realmente pienso que el pasto es un recurso natural, ¿no? Entonces dije, ay, no, qué pena. O sea, lo que hace uno por sus personajes, ¿no? De pronto tú puedes quedar como bastante mal por tu personaje. Aquí en la Tierra es una serie que está extremadamente bien producida y fotografiada. Es un thriller político, que es un género que me gusta mucho hacer. Y bueno, pues está muy bien actuada, la verdad, que me da mucho orgullo. El Festival de Cannes Series con ella fue parte de la selección oficial y también ganó mejor elenco en el Festival de Zurich. Entonces, pues bueno, es una serie que fue como muy bien recibida por la crítica. Justamente también en este acomodo de las plataformas digitales, se estrenó la primera temporada en Fox y luego
Me parece que a Fox lo compró Disney y luego Hulu y luego, entonces, en fin. Pero ahorita la serie está disponible, creo que en Disney Plus, entonces pueden tratar de verla. Ya está disponible ahí la primera y la segunda temporada, que en realidad como que no hubo un estreno de la segunda temporada justamente porque estaban como comprándose entre ellas las plataformas digitales. Pero les recomiendo mucho que la vean. También tuve escenas bastante violentas ahí. Y mi personaje se llama Julia. Es una chava como bastante fresa, que se droga. Y bueno, pues después le acaba pasando algo terrible, ¿no? Es una serie que trata como muy bien las diferentes clases sociales en México. Pues tiene como bastante crítica a la política mexicana. El elegido está basada en un cómic que se llama American Jesus. Padrísimo que de pronto se agarre como propiedad intelectual, ¿no? Ya sea de novelas o de cómics para hacer series, ¿no? Entonces, pues es una historia de un niño en México que de pronto parece ser la reencarnación de Jesucristo. Entonces creo que la premisa ya, ¿no? Ya con la premisa te dan ganas de verla. El elenco principal son niños, adolescentes, ahí como dando el paso a la adolescencia, y también está muy bien producida. Es una serie de Netflix y bueno, es una serie que filmamos en el desierto de Baja California y fue padrísimo trabajar con tantos niños. Las viudas de los jueves está basada en la novela de la escritora argentina Claudia Piñeiro. Me gusta mucho hacer series o películas que están basadas en novelas porque tienes mucho más de la historia de lo que puede caber en un guión cinematográfico. Tienes mucha más información de tu personaje, mucho más detalle, que claro, depende de cada persona, ¿no? Cada persona que la lee se imagina el personaje de una manera. Pues sí, es una serie que cuenta en cada episodio la historia de una de estas mujeres. Fue padrísimo compartir con mi compañero, que es el protagonista también de mi episodio. También tenemos escenas de violencia. En todo tengo escenas de violencia. La liberación. La Liberación es una serie, digamos, retrata el mundo post-Me Too y que cuestiona muchísimas cosas en nuestra sociedad y sobre todo mucho tiene que ver como con estos roles como de género, ¿no? Bueno, y es una serie que no pretende aleccionar a nadie, pero que lo que hace es que te muestra diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, en la serie, un director de cine es acusado de abuso sexual, pues varias mujeres se unen para, digamos, como hacer esa acusación, como para tratar tal vez de defenderlo, ver si es inocente, ¿no? El personaje es una abogada, hice ahí un acento que no se lo pierdan, a ver si les gusta. ¿Qué problema? No, que su jefe es... Pues sí, es una abogada como bastante, es mucho más, digamos, aventada de lo que yo soy, ¿no? Y es mucho más ruidosa y también es un personaje bisexual, lo cual me da gusto que haya representación en la televisión mexicana. Yo soy Sofía Cisniega y esta fue Mi Vida en Series.